que si en el 2019 no hubiese ocurrido los hechos negativos para el PLD, el PLD hubiera seguido. Cualquier acuerdo real entre, en este caso, la corriente de Leonel Fernández y de Danilo Medina en el PLD, los hubiera repetido como partido de poder en el 2020. Que hay un acuerdo soterrado, digo yo, inconsciente, o hasta consciente quizás en algunas veces para no unirse, porque tú pusiste un buen ejemplo. Cuando el PLD llega al poder en el 96, fue aliado en ese famoso Frente Patriótico con su acérrimo enemigo políticamente, que era el Partido Reformista, o sea que bien pudieron unirse. Esta vez no, porque te repito, nada más que escuchar las diferencias ya públicas entre Abel Martínez y Francisco Javier García, públicamente, porque inclusive hay un... No, le dijo que es candidato del 4% de educación porque no pasa de 4. Y el otro le dice que con un 10%. Un 10%, que yo sé yo cuánto. Entonces, fíjense cómo ya a 2 años, a 3 años de unas elecciones... Están divididos los dos principales partidos y también a lo interno. Y por eso tiene más peso lo que yo acabo de mencionar, de que pareciera que hay un acuerdo entre la posición de los partidos políticos dominicanos para no llegar al poder. Quizás también el partido, en este caso el PRM, el partido de gobierno, que no es tonto, o asusa esa división o se nutre políticamente en términos positivos de esa división. Cualquiera de los dos casos. A mí me comentó alguien en redes en un comentario que la oposición estaba montada en 2 carritos. ¿En cuáles son? DLM y LM. ¿Y cuáles son? ¿Qué es DLM? LMA. ¿Cuál es DLM? Dame lo mío y lo mío adelante. Sí, no lo dudo. Que es una costumbre también en este país, pero eso se veía sobre todo en los partidos minoritarios. Pero para terminar con ese comentario, no hay forma de que una oposición no unificada, aunque sea en los puntos básicos de una estrategia política, no se pongan de acuerdo. No sé, el PRM durará hasta que ellos se pongan de acuerdo. ¿Qué pasó? Años y años. Vamos a darle un ejemplo de eso que usted está diciendo, que yo tengo mucho diciendo. ¿Cuál era la principal incapacidad a partir del 2004 del PRD? Que no se ponían de acuerdo, ¿eh? Y no era capaz de unificar el criterio interno ni conformar acuerdos. Perdieron los aliados, como le pasó al PLD en el 16. Pero, porque el PQDC era aliado del PRD. Sí, pero además... En el 74, ¿qué tuvo que hacer la oposición para enfrentar a Balaguer? El acuerdo de Santiago. Que no pudo concretarse porque tuvieron que esconderse, la represión, las Jaraburgos. Pero en el 78... Cuando se reunieron, el acuerdo de Santo Domingo. Ese fue en el 94, que se ganó pero no se cobró. Cada vez que la oposición ha podido obtener el poder es con la conformación de un bloque de alianzas. Claro. Y el PLD del 2004 a la fecha, todas esas victorias fueron por ese bloque progresista. Y Leonel Fernández sabe más que todos ellos de ese tipo de cosas, porque el primer bloque progresista que se armó en estos años modernos, o en los últimos 20 o 30 años en la República Dominicana, el hacedor principal fue Leonel Fernández. No el creador. Y el que lo dinamitó se llama Danilo Medina. Que entendió claramente Leonel Fernández cuando empezó con ese bloque progresista en el 2004, cuando regresó al poder, entendió claramente que en política todo suma. No importa que un partido minoritario tenga un 1%, 0.5%. Si eso es así, más claro debe estar que aunque sea desmedrado el PLD en este momento, cualquier aliado suma con una buena negociación y siendo honesto. No, y con sinceridad. Claro, porque la alianza esa que hice, la alianza rara, que la bautizó Danilo Medina en las elecciones pasadas, fue una alianza con las manos, pero con un cuchillo detrás. No, claro. Respetando los acuerdos, el hacedor número 1 del bloque progresista. Todo lo contrario. Es Leonel Fernández en este país. La fuerza del pueblo. Todos los demás partidos mayoritarios empezaron entonces precisamente a armar bloques progresistas o aliados. La fuerza del pueblo no ha sido él. Perdió hasta el PUN en estas elecciones. Por eso yo digo siempre. Perdió al reformista que eran aliados los naturales. Jesús, pero yo siempre he dicho aquí, sobre todo aquí en mi programa y el suyo, que realmente entre Leonel Fernández y Danilo Medina hay aspectos personales tan difíciles que se les olvida lo que ellos nos enseñaron, hablando del bloque progresista, que las apetencias políticas están aparte de cualquier aspecto personal. Y sobre todo cuando los partidos políticos, aunque sea de la boca para afuera, dicen que el bienestar del país está primero que todo. Eso es mentira, porque lo han demostrado desde el 2019, desde el 2016,
Cuando le dieron el golpe Desde de el Estado. 2015. Desde el 15, cuando le dieron el golpe de Estado en el PLD a Leonel Fernández, hasta el 2020, que trajo como consecuencia que todos los planetas se alinearan, que todas las circunstancias se dieran para que Luis Abinader fuera presidente. Ustedes saben, y yo también. Luis Abinader ha demostrado Que ha una sapiencia comprendido a la perfección. Por eso está Eduardo Estrella en Obras Públicas, por eso está Luis Miguel de Camps en Educación, por eso está Julio César Valentín en la Superintendencia de Seguros, por eso Zorrillo Osuna está en el Desarrollo Fronterizo, por eso es la joven que participa en la tarde, que es vicepresidenta del PUN, hija del difunto Pedro Corporán, ahora es cónsul en Chicago. Miren, señores, para nadie es un secreto que si en el 2019 no hubiese ocurrido los hechos negativos para el PLD, el PLD hubiera seguido. Cualquier acuerdo real entre, en este caso, la corriente de Leonel Fernández y de Danilo Medina en el PLD, los hubiera repetido como partido de poder en el 2020. Todo se alineó, vuelvo y repito, variables externas, egos personales, variables internas, miedos también de no caer en la justicia, cualquiera de ellos. Todo se alineó para que Luis Abinader fuera presidente en el 2020. No es la presión norteamericana. Claro, no es que no tuviese cualidades para hacerlo, porque ha demostrado desde 2020 adelante que él sí aprendió la lección. ¿Quién? Luis Abinader, sí, en términos políticos. Y por eso hoy todavía el PRM, con algunos desaciertos, porque hay que ser objetivos, bueno, pero todavía es opción. Nada es perfecto. Nada, claro. Todavía es opción mayoritaria para el poder a 3 años de unas próximas elecciones. Por eso termino diciéndote, para dejarte concluir, que realmente todo el mundo en este país sabe que si el PRM es poder y sigue siendo poder, es por la división de la oposición en la mayoría de sus planteamientos, que los lleva precisamente a tener asuntos personales que dividen cada día más a esa oposición en vez de unirlos. Porque ellos pueden llegar a un acuerdo. En términos de las candidaturas, en términos de repartirse los puestos, hablando en buen dominicano, pero sobre todo, si es como ellos dicen, dos líderes de esa naturaleza, Danilo Medina y Leonel Fernández, debieran entonces ponerse de acuerdo para el bienestar del país, en lo que ellos entiendan que el país va por un mal rumbo. Mire, para concluir el comentario de este bloque, porque yo sé que usted tiene un comentario económico, que lo quiero escuchar. Bertolt Brecht decía que las revoluciones surgen cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Wow, sí. Haciendo un paralelismo con la crisis que terminó de apagar el hacho del PRD, que murió en las manos de Miguel Vargas, como se apagó la estrella del PLD, se extinguió en las manos de Danilo. La gran diferencia es que mientras cuando Hipólito Mejía, el expresidente Mejía y Miguel Vargas Maldonado tenían su lucha campal, la verdad histórica la tenía Hipólito Mejía en sus manos, porque el tiempo lo demostró. Pero había un Luis Abinader ahí de relevo, que se volvió el garante del deseo de llegar al poder de una generación nueva que llegó con él. Y por eso Hipólito Mejía entendió. Y ha hecho un ejemplo de retiro político. Lo ha entendido, aunque sigue en algunos aspectos de con su liderazgo. Pero él entendió ese proceso, como tú señalas. Pero en el PLD de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo, imposible que se pueda aspirar por encima del Fernández. Inclusive, supuestamente esos números de la ACD ponen al hijo por encima. Por encima, o sea. Pero no pone a más nadie. No, porque esto es una monarquía. Es una SRL. Sí. Y en el PLD hay dos personas que aspiran, que se están matando entre ellos, pero quien decide es el que está inhabilitado. Claro. O sea, ninguno de los dos partidos tiene un relevo natural como debería tener. Lo que ellos criticaban en el PLD en los años 70 y 80 del ellos, que usted lo vivió ese proceso, que fueron esa generación nueva que desplazó a Bosch, a Chichi Medina, a Euclides Gutiérrez Félix, a Toñito Abreu, a Vicente Bengoa, a la señora Nelcy de Marmolejo también. Ahora no quieren que se unifique una generación de jóvenes con muchísimos criterios y luces. No han entendido que el juego cambió en todos los aspectos. No, porque el PLD murió en la parte política como ciencia social. El PLD murió de tantas victorias y se cerró a la sociedad. Bueno. Es cuanto.